Sí, me cuesta, me cuesta. Muy buenas noches. Que Dios les bendiga a todos, mis estimados hermanos. Vamos a probar sonido. A ver cómo estamos de sonido. Aleluya. Muy buenas noches. Ok. Que Dios les bendiga a todos, mis estimados hermanos. Vamos a probar sonido. A ver cómo estamos de sonido. Hoy vamos a estudiar Juan capítulo 12. Les habla Luis Fernando Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo en Nicoya. Este es un medio el cual ha sido creado para aquellas personas que no pueden congregarse físicamente. Los domingos estamos haciendo culto, igualmente para los hermanos y amigos que no pueden congregarse el día domingo físicamente, lo pueden hacer virtualmente, puesto que hacemos los mismos 5 pasos de adoración básicos, que es cantar, predicar, recoger una colecta voluntaria, predicar, tomar la cena del Señor y cantar himnos espirituales. Así que los invito para que estén ustedes muy anuentes al trabajo que estamos haciendo aquí en esta plataforma. Vamos a empezar a estudiar Juan capítulo 12. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta noche y te suplicamos que conforme sea tu voluntad, tú nos ayudes. Perdónanos, Señor. Perdónanos y danos fuerzas para siempre echar para adelante. Bendícenos, reconfórtanos y llénanos de tranquilidad y de armonía a cada momento. Bendecimos tu nombre y te exaltamos porque solo tú eres grande, Señor, porque eres maravilloso y porque eres hermoso. Lindo, Señor. Ayúdanos a ser mejores cada día y que tu santa y hermosa paz esté con nosotros. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar hoy a estudiar y vamos a leer en la versión de las Américas. Vamos a leer capítulo 12 del libro de Juan. Vamos a leer unos versículos primero y los vamos explicando. ¿Está bien? Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, ojo qué interesante este detalle, antes de que llegara la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado. De entre los muertos. Y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con Jesús, o sea, con él. Entonces María, tomando 300 gramos de perfume de nardo, puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con los cabellos. Y la casa se llenó
con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala para que guarde para el día de mi sepultura. Déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Vamos a detenernos aquí y vamos a explicar esta parte primero. Entonces, recuerden que anteriormente Jesús había confrontado a los escribas y fariseos por la resurrección de Lázaro en el capítulo anterior. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, recuerde que Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejaba de allí a las regiones aledañas. Según lo que nos habla, según lo que nos habla, Juan capítulo 11, versículo 54. Vea lo que dice. Entonces Jesús ya no andaba en público entre los judíos, sino que se marchó allí a una región cercana al desierto, a la ciudad llamada de Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Esto en el capítulo 11. Cuando venimos aquí al capítulo 12, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, salió del lugar donde estaba y llegó a la vereda de Betania. Predicó en Samaria, en Galilea y en Perea. Durante ese tiempo limpió a los 10 leprosos. Según Lucas capítulo 17, vea lo que nos dice. Lucas capítulo 17, la versión Navarra es la que estoy leyendo hoy, como complementaria. Lucas capítulo 17, del 1 al 37. Vamos a leer unos cuantos pasajes de aquí.
les dijo a sus discípulos, es imposible aleluya, Señor. A ver. Les dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan los escándalos, pero hay del que por quien viene, por quien vienen, más le vendría que se ajustara al cuello una piedra de molino, arrojarse al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Andando con cuidado, si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Bueno, en el capítulo, todo este capítulo 17 habla de la fe, cuando los discípulos le dicen que le aumenten la fe, del siervo inútil. Jesús limpia a 10 leprosos. Al ir de camino a Jerusalén, atravesaba los confines de Samaria y Galilea. Predicó en Samaria y en Galilea. Aquí, en esta región, fue donde enseñó Jesús sobre el divorcio y segundas nupcias, que está en Mateo capítulo 19, del 1 al 30, y en Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 52. Enseñó las parábolas enseñó las parábolas del juez injusto, del fariseo y el publicano, de los obreros de la viña. Todo esto lo hizo entre Galilea, Perea y Samaria, cuando estuvo predicando esos días. Lucas 18, del 1 al 43. Mateo capítulo 20, del 1 al 34. Ojo, también en estos días sanó a 2 ciegos y enseñó a Zaqueo. Lucas 19, del 1 al 48. Todos estos acontecimientos fueron antes de la semana final, que era la Pascua. Vea que el pasaje anterior nos había dicho que 6 días antes, ojo, esto es muy importante, 6 días antes es que sucedió todo esto. Jesús anduvo, repito, por Samaria, por Galilea y por Perea. Sanó a los 10 leprosos, Lucas 17, del 1 al 37. Enseñó sobre el matrimonio y segundas nupcias, sobre el divorcio, Mateo capítulo 19, del 1 al 30. Marcos del 1 al 52. Todo esto se da en estos días. Enseñó sobre la parábola también enseñó. La parábola de la viña. Seis días antes de la Pascua, era la última Pascua. Ahora Jesús está llegando a la sombra de la cruz. Ya se está aproximando. Ya él sabe que su tiempo se está acercando. Enseguida habla con toda clase de tristeza. Judas entregará a Jesús. Pedro lo negará. Todos los discípulos lo desampararán. Y como hombres irracionales, los judíos no descansarían hasta que lo hubieran crucificado. Sin embargo, antes de entrar en todos aquellos acontecimientos, fue honrado por un acto de gran devoción con esta mujer y que tenía un gran significado. Por eso dice, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde en Betania sencillamente estaba cerca donde había resucitado a Lázaro.
Importante recalcar es que Juan, que es el que está escribiendo, él quiere dejarnos en nuestra mente y recalcar de una manera muy clara, es que Lázaro dice que vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado y estaba muerto. Estos dos principios son muy importantes. Lázaro resucitó porque estuvo muerto. O sea, no nos quiere dejar ninguna duda en la mente. Juan sigue confirmando la resurrección de Lázaro. Aquí está ese mismo Lázaro vivo asistiendo a una cena. El tiempo exacto de eso no lo podemos saber. ¿Cuándo fue que sucedió? Algunos creen que debe colocarse entre las escenas de Mateo capítulo 20, del 1 al 34, y la de Mateo capítulo 21, del 1 al 42. Creen que Mateo y Marcos incluyen este evento en este lugar para conectarlo con la acción de Judas. Y nótese algo muy importante, mis estimados hermanos y amigos, y es que cuando Jesús está allá, es ungido. Fue ungido y fue antes de que llegara la muerte de Jesús. Vamos a ver. En el versículo 2, vea otro dato importante. Y le hicieron una cena allí, o sea, Jesús y Marta. Marta era siempre la que trabajaba. Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Es muy importante que Juan nos quiere recalcar que Lázaro estaba ahí. Le hicieron una cena, un banquete. Todos recuerden cómo concluyó el capítulo anterior. ¿Cómo concluyó? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiera dónde estaba, lo manifestase para que lo arrestasen. Juan capítulo 11, versículo 57. En vez de denunciarlos, estos le hicieron una fiesta, una cena. Marta servía, siempre Martica con el afán, igual que muchas personas que no pueden sacar un tiempo para buscar las cosas de Dios porque sencillamente dicen que no tienen tiempo. Mateo capítulo 26. Versículo 7. Cuando se acercó a él una mujer que llevaba un frasco de alabastro con perfume de gran valor, y mientras estaba recostado a la mesa, se lo derramó por la cabeza. Hay algo muy importante. ¿Por qué Jesús no le dijo a Marta que dejara de trabajar? Ella estaba preocupada por otras cosas. Estaba preocupada por hacerle una cena al Señor. Bueno, gracias a Dios por este tipo de personas. Lázaro era uno de los invitados. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con el Señor. Eso, el texto paralelo usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 26, del 6 al 13, y en Marcos capítulo 14, versículo 3. Hablan de la cena de Simón el leproso. Al recordar siempre Levíticos capítulo 13,
Vamos a leerlo. Levíticos capítulo 13. Présteme atención. Levíticos capítulo 13, versículos 45. Levíticos capítulo 13, versículos 45 en adelante. A ver, un momentico. Levíticos capítulo 13. Permítame que tengo que cambiar de Biblia porque la Navarra no está ahí. Ahí está. Levíticos capítulo 13. Versículos 45 al 43. Y el leproso en quien hubiera lepra, llaga, sus vestidos serán deshechos y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro, habitará solo fuera del real. Fuera del real será su morada. Cuando dice en el capítulo anterior que estuvimos leyendo, que Simón el leproso, estamos entendiendo es que Jesús está hablando es de este hombre que ya no era leproso. Le hicieron una fiesta y Lázaro estaba con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo, que este perfume pues era la cantidad, es una cantidad bastante elevada. Es importante que María sencillamente agarró el perfume, no consultó con nadie, ni con los hermanos, ni nada. Vea en Mateo capítulo 26, otra vez Mateo 26, versículo 7. Vea lo que dice. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de ungüento de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Jesús fue 2 veces ungido, pero tomen en cuenta, por favor, y no confundan, que María, aquí esta María es la madre, la hermana de Lázaro, mientras que en el otro caso es cuando Jesús es ungido por una mujer que llegó a la casa de Simón. Son 2 eventos diferentes. Otro detalle muy importante es que este frasco de alabastro era como una especie de mármol translúcido, el nardo. Esta planta nardo es la cabeza o espiga de una planta de la India de gran fragancia, huele bastante, y dice que era nardo puro. Era de alto valor y era para ungir al ungido de Dios. Ojo, dice que era perfume de nardo puro
que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. O sea, este perfume era un perfume conocido en aquel entonces. Y hay algo diferente aquí. Juan nos cuenta de que María ungió los pies de Jesús, mientras que en la otra ocasión le ungieron fue la cabeza, según Mateo capítulo 26, versículo 7, y Marcos capítulo 14, versículo 3. Y en Marcos capítulo 14, 8, se le ungió. Va, qué interesante. Aquí Marta le unge los pies. Ahora ve aquí en Mateo capítulo 6, vino a él una mujer con un ungüento de alabastro, un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre su cabeza. Y ahora vamos a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, en el versículo 3, vea lo que pasa. En el versículo 3 primero el versículo 3. Véalo aquí. Estando él en Betania, en la casa de Simón el leproso, ojo, esto también sucedió en Betania. En Betania fue donde María, la hermana de Lázaro, lo ungió. Y aquí está en Betania otra vez, pero ya no en la casa de María, sino en la casa de Simón el leproso. Obviamente tenemos que entender que ya Simón estaba sanado, ya no era leproso. Y se sentó a la mesa y vino una mujer teniendo un vaso de alabastro de ungüento de nardo puro, otra vez de nardo puro, ungüento de nardo puro, de mucho precio, quebrando el alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y vea el versículo 8. Voy a probar sonido porque no sé cómo estamos de sonido. A ver. Aquí probando. De mucho precio, quebrando el alabastro. Ok, estamos bien. Sobre su cabeza. Y vea el versículo 8. Ahora en el versículo 8 dice, esta, o sea, la mujer, lo que pudo hizo, se ha anticipado para ungir mi cuerpo. Ojo, para ungir mi cuerpo para la sepultura. Aquí Jesús ya les está anunciando a ellos que va a ser asesinado, va a ser muerto. Aunque Jesús les está anunciando aquí la muerte, no les está anunciando de qué manera, pero les está diciendo que va a ser muerto, que estas mujeres lo están preparando para su muerte. Y hay algo que quiero rescatar aquí con esto. Por lo menos 3 veces María estuvo a los pies de Jesús. Yo quiero que ustedes vean estos pasajes. O sea que María era una mujer devota, era una mujer, estamos hablando de María, la hermana de Lázaro, ¿verdad? Por aquello que no vayan a haber malas interpretaciones. En Lucas capítulo 10, versículo 40, vea lo que dice. Marta, empero, se
distraía en muchos servicios y sobreviniendo dijo: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. María estuvo cerca de Jesús para oír la palabra de Dios en esta ocasión. En Juan capítulo 11, versículo 32, vea a la misma María. Juan capítulo 11, versículo 32. Mas María, cuando vino a donde estaba Jesús, viéndole derribándose a sus pies, ojo a esto, derribándose a sus pies, aquí la vemos postrada a los pies de Jesús. En Lucas 10:40 la vemos escuchando la palabra de Dios. Y aquí en Juan capítulo 11, versículo 32, busca consuelo de parte del Señor. Esto es muy importante, hermanos. Ok, ahora, otro detalle que quiero que veamos es, dice que se llenó y la casa se llenó con la fragancia del perfume. O sea, Jesús está siendo preparado para la muerte en esta ocasión. En el hogar de Simón, el fariseo, una mujer pecadora comenzó a regar lágrimas, a regar con lágrimas sus pies y los enjugó con sus cabellos, según Lucas capítulo 7, versículo 38. Pero Juan 12:3 habla de una mujer piadosa que lo ungió, mojó los pies con ungüento precioso y los enjugó con sus cabellos. Qué importante estos dos actos. Pues tanto a la mujer piadosa como a la mujer pecadora, las dos vinieron a los pies de Jesús. Véanlo aquí para leer estos dos pasajes. Lucas 7:38. Vea qué importante Lucas 7:38. Lucas 7:38, vea lo que dice. Y poniéndose detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Aquí vemos a una mujer pecadora postrada a los pies de Jesús. Y en Juan capítulo 12, versículo 3, vemos a María, una mujer piadosa, la hermana de Lázaro. Son dos veces fue ungido, pero, aleluya, en un contexto diferente. En un contexto diferente. Ahora, en el versículo 3, observen que me gusta esta versión lo que dice. Limpió sus pies con sus cabellos y la casa se llenó del olor del ungüento. ¿Por qué? Esto es muy importante, hermano y amigo. Cuando dice que la casa se llenó del olor del perfume o del ungüento, María no tomó en cuenta el costo del perfume, porque no era posible expresar con un acto físico lo profundo de su fe, su gratitud y su deseo
de honrarle al maestro. Se postró a sus pies, según Juan 11:32. Es muy probable que este perfume, ojo, hermanos y amigos, era tal vez el tesoro más grande que tenía María, porque estamos hablando de 300 denarios y el jornal de un hombre se ganaba en un día un denario, o sea que era el ahorro de todo un año, el trabajo de todo un año de una persona. Y María no escatimó el precio, sencillamente derramó todo este ungüento en el Señor. Ella le dio lo mejor al maestro. Y esta generosidad de María, esto fue notorio. Y obviamente no solamente fue una generosidad para María, su generosidad para con el Señor era una bendición para la gente también. María reconocía que esta ocasión le ofrecería una maravillosa y única oportunidad para mostrar su devoción al Señor. Y lo aprovechó. Porque, ojo, fue la única vez en toda la historia que María estaba con Jesús. Fue una gran bendición para María. Obviamente, no podía pasar por desapercibida esta gran oportunidad que esta mujer se le estaba presentando. Y en el versículo 4 me llama mucho la atención cuando dice: entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Quiero que hablemos un segundito de Judas. Es importante que Judas no valoró lo que tenía. Tuvo a Jesús a su lado. Lo vio hacer milagros. Lo vio hacer sanidades. Lo vio resucitar a Lázaro. Y aún así lo entregó. ¿Qué quiero explicar con esto? A veces expresamos, nosotros decimos, es que Judas era muy malo, era un traidor. Sí. Sí, es así. Es verdad que Judas era un hombre malo, pero decimos que era malo porque por lo que hizo. ¿Cuántas veces nosotros no hablamos mucho de la palabra de Dios y realmente hacemos muchas cosas en oculto que creemos que nadie nos ve, pero se nos olvida que Dios todo lo está viendo? ¿Sí me están entendiendo? Judas era un hombre, fue traidor, vendió al Señor, claro que sí. Mateo capítulo 26. Ojo, Mateo capítulo 26. Vea lo que dice. Mateo 26, 24. Véalo aquí. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Está hablando de Judas Iscariote. Y quiero aclarar algo. No es que Judas estuviera predestinado para hacer esto. No, no es eso. Dios había dicho que un hombre iba a entregar al Señor, pero necesariamente no tuvo que haber sido Judas, sino que Judas, presentado en las circunstancias que se encontraba, se le dio la oportunidad y en vez de recapacitar, pues sacó lo que él tenía. Eso es todo. Por eso es que cuando venimos aquí a este pasaje que estamos estudiando, en el versículo 5, vea lo que dice.
¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios? Escuchen todos, era 300 denarios, era el salario de un año de trabajo de una persona. Y se lo dio a los pobres. No, hermano, mentiras. Judas no estaba interesado por los pobres, sino que él era un ladrón, dice el pasaje. Amén. Judas lo que hizo, lo hizo sabiendo lo que estaba haciendo. Porque recuerden que el salario de un hombre era de un denario. Eso nos lo muestra Mateo capítulo 20, versículo 2. Véalo aquí. Mateo capítulo 20, versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario el día, ¿ven? Este era el salario, un denario al día. Y dice que el perfume se pudo haber vendido por 300 denarios. ¡Wow! Eso quiere decir que con eso era una riqueza. En ese momento era una riqueza tremenda. Pero lo importante que quiero que todos sepan es que a María no le importó lo que valía. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Por qué Lázaro y Marta no se quejaron por lo que estaba haciendo María? Tal vez eran todos los ahorros que tenían. Tal vez ellos sabían que les iba a costar mucho tiempo volver a reunir un dinero como ese. ¿O por qué? Porque ese perfume donde lo sacaban, lo vendían en cualquier momento. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Es que cuando María hace este acto, hubo gente que vea lo que pensaba. Marcos capítulo 14, versículo 4. Marcos capítulo 14, versículo 4. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se hace? Oiga, vea lo que decían dentro de sí, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque era mucho dinero y realmente valía mucho dinero. Sino que aparentemente Judas fue el único que lanzó la expresión aquí, en aquí en el 12:5, como que Judas fue el único que expresó que era un desperdicio. Pero lo que quiero que ustedes sepan es que no fue solamente Judas. Hubo más gente que pensó que eso era un desperdicio. Pero aquí viene la pregunta. ¿Por qué pensaron eso? ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si hubieran agarrado ese perfume y lo hubieran vendido y se lo hubieran dado a los pobres? ¿Qué? Le daban comida a los pobres una vez. Porque era lo que dijo Judas. ¿Lo habrían dado a los pobres? Realmente, si María hubiera donado eso a los discípulos, ¿se lo hubieran vendido y se lo hubieran dado a los pobres? Vea lo que dijo Jesús. Y me impacta mucho estas palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque a veces la gente se cree que, a veces hay gente que quiere hacer actos y creen que porque hacen actos buenos se van a ganar el cielo. Pero vea lo que dijo Jesús con respecto a los pobres. Mas esto dijo
no por el cuidado que él tenía de los pobres. Está hablando Juan, está hablando de Judas Iscariote. Está diciendo que Judas no está diciendo eso porque tuviera por los pobres, sino porque era un ladrón. A ver cómo corro esta vaina aquí. Un momentico, a ver. Sino porque era un ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Ojo, por eso era que Judas estaba preocupando por eso. Y me impacta mucho la respuesta de Jesús. Entonces Jesús dijo, déjala. O sea, dejen a María tranquila. Para el día de mi sepultura, vuelvo a recalcar, Jesús está hablando de que va a ser pronto va a morir. Ha guardado esto. O sea, esto, Jesús dice que María, esto estaba guardándolo para una ocasión muy especial. ¿Y qué ocasión más especial que ver al maestro y ungirlo? ¿Por qué? Porque recuerden que, vean este pasaje, antes de seguir, presten atención a este pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículos 9 y 10. Porque los que quieren ser ricos caen en tentación y en lazo y en muchas concupiscencias insensatas y dañosas que anegan a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciado algunos erraron de la fe y asimismo se traspasaron de muchos dolores. Esto fue lo que le pasó a Judas. Esto fue lo que le pasó. Judas se dejó llevar de la tentación del dinero. Y por eso es que es muy importante, hermano y amigo, dame un segundito a ver. Un segundito, a ver. Por eso es que en Juan capítulo 12, versículo 6, lo que está diciendo este hombre, lo está diciendo no porque quiera cuidar a los pobres, no. El Juan nos da testimonio y nos dice porque no le preocupaban los pobres, era mentira, sino que él era ladrón, se robaba el dinero de las ayudas, robaba de lo que se le depositaba en ella. Esta es la versión castellana. Pero Jesús dijo, déjala, que lo reserve para el día de mi sepultura. Hermanos, amigos, es que a veces la gente cree, y no me malinterpreten lo que voy a decir, a veces la gente se preocupa más por cuidar físicamente a los pobres, por darles un poquito, y en muchas iglesias y muchos hermanos aún en la fe pretenden conquistar a la gente con una libra de arroz, un poquito de frijoles y un poquito de azúcar.
Pero ojo, usted le da un poco de arroz y frijoles a una persona hoy, mañana vuelve a tener hambre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasó con Jesús cuando alimentó a los 5,000. Todos iban detrás de los panes, pero nadie quiso escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que le pasa a mucha gente hoy en día en las iglesias. Van a ver qué les ayudan. Y con todo el respeto, no me malinterpreten, pero esto es una realidad. Ojo, esto es una realidad, señores. Y esto no podemos echarlo a un lado. Yo quiero que veamos Juan capítulo 7, versículo 22. Vean Juan 7, 22. Juan capítulo 7, versículo 22. Ojo. Puesto que os dio Moisés la circuncisión, aunque no es de Moisés, sino de los padres, incluso el sábado, circuncidáis a un hombre. Estos hombres que querían ser tan supuestamente tan religiosos, tan buenos, se vienen a condenar a Jesús por la circuncisión o porque hizo un milagro en sábado. Pero el punto de ellos no era ese. ¿Por qué cito este pasaje? Porque cuando los fariseos quisieron condenar a Jesús, condenaron a Jesús porque hizo un milagro en sábado. Pero el problema no era que Jesús sanara en sábado. El problema es que a ellos no les importaba a los pobres. Y entonces Judas, cuando habla de eso, está mintiendo. Y eso es, ¿por qué? Porque los pobres siempre van a existir, hermano. Qué pena lo que tengo que estar diciendo. Pero esto que Jesús dijo, porque a los pobres, vea el versículo 8, porque a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Muy feo. Pues sí, es muy feo, pero el maestro lo dijo. Vea. Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Mi amigo, este es el punto que yo quiero que todos veamos y observemos sobre este acontecimiento. María viene porque ya está cerca la Pascua y va a ser la última Pascua que Jesús va a celebrar. Y por eso es que Jesús dijo, déjenla, porque ella me está preparando para la sepultura. Lo que quiero explicar es de que, aparte de que fue un acto de benevolencia de María, fue un acto que Dios utilizó para que María preparara a Jesús para su muerte. Vea lo que habla Mateo capítulos 26 y 28. Mateo capítulo 26, versículo 8. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron, ¿a qué viene este despilfarro? O sea, la gente no entendía lo que María estaba haciendo. Y María lo hizo como un acto de fe, pero Jesús les está explicando que es que esta mujer lo está preparando a él para el día de su muerte. Hay algo muy importante. ¿Se acuerdan lo que decía aquí al comienzo? Voy a repetírselos. Se encontraba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. No, este no, perdón, este no. En este. En Juan 12:1. Vean Juan 12:1. Jesús, 6 días antes de la Pascua. Es que hay que saber el ritual de la Pascua.
Cuando un judío iba a celebrar la Pascua, empezaba 8 días, 6 días antes, empezaba a preparar el cordero y hacer todos los preparativos para la muerte del cordero pascual. Y lo que quiero que ustedes entiendan es que cuando Juan dice que 6 días antes, es lo que nos quiere decir, y el Espíritu Santo lo que nos quiere guiar aquí es que Jesús está siendo preparado como el cordero pascual. Por eso las palabras de Jesús. Entonces dijo, dejadla, que lo emplee para el día de mi sepultura. Esto es muy importante, porque aquí Jesús les está anunciando a ellos no solamente la muerte, sino que también les está anunciando algo importante. ¿Y saben qué es? Es que Él va a cumplir lo que en Juan al comienzo había dicho. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vea lo que dice Mateo, volvamos al libro de Mateo, pero ahora al versículo 10. Pero Jesús, que se dio cuenta, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Ya no a María, sino a la otra. Ha hecho una buena obra conmigo. Ojo. Jesús reclama que lo que hizo la otra mujer, recuerde que María era la hermana de Lázaro y esta es la mujer que entró a la casa de Simón, el que era leproso, y que le regó en la cabeza y que empezó a besar los pies de Jesús. Es otro caso, pero los dos casos, dice, en los dos casos Jesús dice, ha hecho una buena obra. Y vea el versículo 12. Al derramar ella sobre mi cuerpo este perfume, lo ha hecho para preparar mi sepultura. Esta palabra es muy importante, preparar. Hermano y amigo, Jesús aquí, Él les está diciendo a todos los que les ha predicado, es que Jesús se está preparando para morir. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque aún los judíos y aún los hombres piadosos que estaban con Jesús no pudieron entender esto. Este fue un hecho excepcional. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué es un hecho excepcional esto? Porque un cuerpo se preparaba después de que moría y no antes de morir. Pero Jesús sabía que después de su muerte no sería posible que María ungiera su cuerpo para la sepultura. También Nicodemo, ojo, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un lienzo con especias aromáticas. Eso lo dice Juan, capítulo 19, 38 al 39. O sea, estos hombres que se acercaron a Jesús, aleluya, vamos a ver, un momentico. Es este pasaje. Estos hombres que se acercaron a Jesús siempre procuraron dar lo mejor. Ve aquí qué importante. Juan capítulo 19, en el versículo 38 al 40. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque a escondidas por temor a los judíos, le rogó a Pilato que le dejara retirar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió, así que fue y retiró el cuerpo. Nicodemo también era otro discípulo de calladito. Como hay muchos hermanos que no quieren expresar que son cristianos,
Hay mucha gente que no quiere decir que son personas que adoran a Dios. José de Arimatea y Nicodemo fueron discípulos de Jesús, pero vea, ya calladito. Nicodemo, el que había ido antes a Jesús de noche, fue también llevando una mistura, ojo a esto, de mirra y aloe de 100 libras, hermano. Esto era un dineral de 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en el lienzo con los aromas, como es costumbre dar sepultura entre los judíos. Esto era lo que comúnmente tenían que hacer. Pero lo que está sucediendo aquí con esta mujer, ojo, cuando esta mujer viene y hace esto, María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Presten atención. Y cuando en el 7 Jesús dice, entonces le dijo, dejadla, que lo emplee para el día de mi sepultura. Lo que María está haciendo era un evento que jamás se iba a volver a repetir. Y era un evento en el cual María unge a Jesús. Y qué importante, porque Jesús es ungido antes, es preparado como el Cordero Pascual. Y cuando muere, lo ungen, lo preparan con perfumes, porque era la costumbre del pueblo judío. Y qué interesante, porque el primer día de la semana, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo otra vez. Pero esta vez fue ya en la tumba. Véanlo aquí. En Mateo capítulo 16, vea qué interesante. Vea lo que sucedió. Perdón, Marcos capítulo 16. En Marcos capítulo 16, vea lo que sucede. Pasado el sábado, o sea, tuvo que decir, por eso no hay duda que Jesús resucitó el primer día de la semana. María Magdalena, María, la de Santiago, y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Porque era una costumbre ir a la tumba y arreglar la tumba para que no, para ungir el cuerpo. Ya Jesús varias veces había anunciado la muerte. Y generalmente los discípulos no prestaban atención. Vamos a ver una serie de pasajes donde Jesús constantemente les está anunciando a sus discípulos la muerte, pero ellos no prestaban atención o no entendían. Ve aquí en Mateo 16, 21, vea qué importante. Entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Ya Jesús hacía días les había dicho a ellos eso. Vea en Mateo capítulo 20, versículo 17. Y los discípulos no entendían. Es igual lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Cuando estudiamos y leemos la palabra de Dios,
todas las bendiciones que Dios nos promete y nos da y no las entendemos. Cuando subía Jesús camino de Jerusalén, tomó aparte a sus 12 discípulos y les dijo: mirad, subimos a Jerusalén, a los principales sacerdotes y a los escribas le condenarán a muerte. Ojo, Jesús está anunciando aquí la muerte otra vez. Igual en Marcos 10:32 al 33, en Lucas capítulo 18 del 31 al 34, Jesús constantemente estuvo anunciándole la muerte. Y lo más importante es que aunque supieron, muchos no entendieron todas estas palabras hasta después de que Jesús fue muerto en la cruz. Eso es lo más interesante de toda esta historia. Ahora, en el versículo 8, vea lo que sucede. Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no me vas a tener todo siempre. Hermano, es una enseñanza tremenda esta de ver cómo una mujer que amaba a Jesús le da y le entrega lo mejor de él. Mañana vamos a empezar a ver el complot para matar a Jesús a partir del versículo 9. Espero que esta introducción al capítulo 12 haya sido clara. Recuerden, por favor, desarrollen las preguntas que les mandé del capítulo 11 o que fueron pegadas al último video de Juan capítulo 11. Si alguien quiere las preguntas por aparte por WhatsApp, con mucho gusto se las puedo mandar de todo el libro de Juan. Si me mandan un WhatsApp al 6011-8484. Mañana continuaremos y que Dios les bendiga. Vamos a terminar en palabras de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Te imploramos que conforme sea tu voluntad nos ayudes y nos bendigas. Perdónanos y ayúdanos para que toda la gente que escuche tu palabra o que haya escuchado este mensaje, esta explicación, sea de utilidad para cada uno de ellos. Bendícenos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos ustedes, mis estimados hermanos y mis estimados amigos. Que la paz de Cristo esté con ustedes.